quieren, por ejemplo, comentárselo a Claudio, llamar directamente para eso o aprovechar un día que llaman para otra cosa. Me interesa tal tema, quisiera profundizar sobre esto, quisiera profundizar sobre el otro. Por ahí no vamos a poder hacerlo siempre lo que cada uno quiere, pero a lo mejor sí nos puede servir a nosotros como para decir, bueno, esto es lo que necesitan, o ideas, porque nosotros estamos, como decía antes, José de la EQ para afuera, nosotros de la EQ para adentro, de motor, o de un tablero, o de lo que sea, y vemos, porque estamos permanentemente tratando de ayudar a que puedan diagnosticar para saber si está rota, no está rota, ¿eh? Y vemos muchas cosas, pero ustedes son los que tienen el taller y todos los días y todo el día reciben autos con diferentes tipos de avería, ¿eh? Sabemos que hay muchos escáneres, ¿eh? Dentro de los multimarcas nacionales ya hay dos, después hay un montón de otros escáneres vendidos en el mercado. Entonces, nosotros hoy sabemos que tenemos clientes en el call con escáner de Condistelec, con escáner DEC, con escáner Texa, con escáner Alphates, también tenemos algunos con escáner Raster. Bueno, vamos a utilizar este medio también en algunos miércoles, como podamos, como sea necesario, vamos a utilizar este medio para tratar de profundizar sobre el uso de los escáneres. Nosotros tenemos muchos clientes que tienen, por ejemplo, un escáner, pongo un caso, con Distelec, SPC Max con osciloscopio y no sabe usar el osciloscopio. Entonces hay una gran parte de ese escáner que no se está aprovechando. Entonces, bueno, una vez le tocará a Condistelec, otra vez le tocará al DEC, otra vez le tocará al Texa, otra vez le tocará, por ejemplo, a un escáner como el Lexia, otra vez a un escáner como el VAS. Queremos utilizar este medio para esas cosas. Por eso, todo lo que ustedes nos pueden aportar, todo lo que ustedes quieran que nosotros hagamos desde este lugar, será bienvenido, será aceptado, y vamos a trabajar sobre eso para poder mejorar. Esto inicia hoy, y promete mucho porque nosotros tenemos muchas ganas y bueno, esperemos que con la ayuda y de todo y la unión de todos, poder hacer algo bueno. Para eso estamos acá. Bueno, por ahí me pone Eduardo que no escucha nada. A ver, Eduardo. Voy a abrir el micrófono un segundo para que me responda alguien. ¿Alguien escucha? ¿No escucha? ¿Me escuchan todos? El sábado la quiero llevar al Jardín Zoológico de Buenos Aires. Y el domingo a la mañana la quiero Señores, llevar ¿me a los niños escuchan a la fiesta todos? y ya venir para Buenos Aires. Yo escucho bien. Bueno, Entonces, perfecto. eso el viernes, quiero Si me aprovechar. escucha uno, me escuchan todos. Me decía que... Seguimos. Bueno. Vamos a tocar el tema hoy, el seminario de hoy, de diagnóstico por protocolo OBD y protocolo del fabricante. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Y bueno, empezamos desde la raíz, contando que todos los que están acá ya están trabajando. Toda la gente que está acá, más el que bien, ya sabe cómo funciona un sistema de inyección, nafta, diésel. Estará el más especializado, estará el que está empezando, pero al fin y al cabo todos tienen que saber, si no, no podría estar delante de un auto, ¿no? Entonces, una vez que se entiende cómo es un sistema de inyección, el segundo paso para poder trabajar mejor y más tranquilo es entender qué nos dice el escáner. El escáner, que es una herramienta más, una herramienta que probablemente hoy sea una de las más importantes a la hora de resolver un problema que nos llega en un auto. Vamos a empezar.
Cierro la cámara un poco. Y ahora empezamos a trabajar sobre el seminario de hoy. ¿Qué es un sistema de inyección? Un sistema de inyección de combustible, ¿sí?, es un sistema de alimentación de motores de combustión interna alternativo al carburador en motores de explosión, ¿sí?, que, que usan prácticamente todos los vehículos de hoy en día. ¿Sí? Bueno. Debido a la obligación de reducir las emisiones contaminantes, ¿sí?, un segundito, a ver que me están escribiendo algo. Adriana dice, creo que lo entrecortado es por la conexión de cada uno. Sí, porque nosotros estamos acá con otras dos computadoras, nos estamos escuchando bien, está todo saliendo bien. Si les gusta lo que vamos a hacer hoy, lo que estamos haciendo hoy, les pido que vean, de mejorar un poco las conexiones. A veces por Wi-Fi no hay buena conexión, pero conectado a un cable de red se mejora mucho la conexión. Así que bueno, ya irán viendo ustedes cómo pueden mejorar esta parte. Bueno, volvamos. En los motores nafteros, actualmente, está desterrado el carburador en favor de la inyección. No existen más los carburadores, se terminaron. Ya que permite una mejor dosificación del combustible y sobre todo, desde la aplicación del mando electrónico por medio de un calculador EQ que utiliza la información de diversos sensores colocados sobre el motor para manejar las distintas fases de funcionamiento, siempre obedeciendo a las solicitudes del conductor en primer lugar y las normas de anticontaminación en segundo lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, si bien tenemos hoy en día un montón de sensores que van a ir a controlar el motor, siempre tengo como primer sensor el pedal de acelerador. ¿Por qué? Porque es el que puedo comandar. Todos los otros sensores pueden trabajar solos, autónomamente, para tratar de que el motor no contamine, o contamine lo mínimo posible, siempre va a contaminar, ¿no? Lo único que yo tengo excluido de eso es el pedal. ¿Por qué? Porque el pedal tiene que servirme a mí para acelerar en un momento que necesito o para desacelerar en el mismo momento, ¿no? Por eso aclara en esta parte de acá, que la información de los sensores colocados sobre el motor para manejar las distintas fases de funcionamiento, siempre obedeciendo las solicitudes del conductor en primer lugar, acá tenemos en este dibujo un esquema de cómo está constituido un sistema de inyección. El sistema de inyección está constituido por un módulo de control, que sería este de acá, módulo de control, con una serie de sensores que van a depender mucho de la performance del motor, qué tipo de motor, a qué normativa de contaminación ese motor pertenece. Por ejemplo, pongo un caso, no es lo mismo un motor con normativa de contaminación Euro 3 que un motor con normativa de contaminación Euro 5. No sé si eso ustedes lo tienen claro, si no, en otro seminario de esto lo podemos abordar. El sistema de autodecontaminación Euro 3 tiene que obedecer a unas normas contaminantes mucho más permisivas que
por ejemplo, un Euro 5. Por lo cual, a lo mejor un Euro 3, estamos hablando de con un motor muy bueno, un motor con mucha potencia, un motor con mucha performance, a lo mejor tenemos un 5, 6, 7 sensores para controlar todo el motor. Cuando en un motor Euro 5, a lo mejor tenemos el doble de sensores. ¿Por qué? Porque tenemos que controlar mejor la inyección de nafta, y también el punto de encendido, que es importantísimo para que se genere la combustión. Entonces, tenemos en un sistema de inyección, tenemos el módulo de control de motor, que sería este, sensores, como puede ser el de presión absoluta, el sensor de temperatura de agua del motor, el sensor de temperatura de aire del motor, un sensor de velocidad que hoy en día es muy importante, no hay que dejar tenerlo en cuenta, sensor lambda. Ya estoy afirmando de que este esquema, este dibujo de este sistema de inyección es de un sistema Euro 2, Euro 3. ¿Por qué? Y porque estamos viendo una sola sonda lambda, que seguramente actúa delante del catalizador. Si estuviéramos frente a un sistema de inyección Euro 4, como mínimo esto tendría dos sondas lambda, una antes y una después del catalizador. Pero bueno, este dibujo es un poco a nivel informativo, así que bueno, no, lo estamos usando solamente para poner un ejemplo. El sensor de recirculación de gases de escape, y un sensor, por ejemplo, de un TPS, sensor que sería por ejemplo, el sensor de posición de la mariposa. Para el otro lado, podemos dividir todo lo que son actuadores, o sea, los que van a actuar en función de lo que los sensores, estos sensores que están acá, miden, y que el calculador, con esa medición, ordena a los actuadores qué debe hacer en función de un motor, ¿no? ¿Cuáles son los actuadores? Recordamos, porque esto lo tienen que saber todos seguramente, los inyectores. Inyectores son actuadores. Por ejemplo, un módulo de encendido. La válvula de marcha del mínimo, o sea, sería el paso a paso. Un solenoide de control de vacío de la válvula de recirculación, los gases del tanque, por ejemplo, y etcétera, etcétera. Lo más importante de esto no es tomar en cuenta lo que es este sistema, sino que esto es un dibujo para darles una breve explicación, recordar un poquito de cómo está constituido el sistema de inyección. Por un lado, entonces, tenemos los sensores, por otro lado tenemos los actuadores, en este lugar tenemos la ECU, y hay una parte fundamental y muy importante dentro de un sistema de inyección, que es el cableado. El cableado que transmite el voltaje de cada sensor hacia la ECU es una pieza más también del sistema de inyección. Y más de uno, de todos los que hoy ahora están conectados, lo sabrán porque muchas veces un cablecito, un simple cable, nos puede complicar la vida porque nos da una mala señal para un sensor, o a veces más de un sensor. Entonces, algo que no mucha gente, no muchos mecánicos, no muchos talleristas lo toman como parte de un sistema, y es parte del sistema. Porque es físico, porque se rompe, porque se desgasta y porque trae muchos problemas. Especialmente cuando traen esos caños corrugados que hoy en día vienen en todos los autos, que el roce con el cable hace que se pelen y bueno, tengamos problemas. Esto sería un sistema de inyección.
Esto sería un sistema de inyección. Vuelvo a repetir, si fuese diésel, estos inyectores serían siempre 4 inyectores, porque hoy es como un rail, si no habría una bomba que puede ser electrónica, pero bueno, pueden haber más actuadores o menos actuadores, más sensores, menos sensores, dependiendo del sistema, de la normativa anticontaminación para el cual fue diseñado ese sistema. Pero hay cosas que son básicas, calculador, cables, sensor y actuadores hay en todos lados. Pueden haber más, pueden haber menos, pero hay. Bueno. Vamos a abrir un poquito los micrófonos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me van entendiendo? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Sigo adelante? Perfecto, Cristian. ¿Les gusta cómo estamos explicando esto? Genial. Bueno, me alegro. Listo. Sí, se escucha bien. Bueno, me alegro. Silencio otra vez y sigo entonces. ¿Qué necesitamos? Entonces, volvemos. ¿Qué necesitamos para que funcione un sistema de inyección? ¿Sí? Un motor, obviamente, ¿no? Un motor de combustión interna. Puede ser diésel, puede ser nafta, puede ser AGNC. ¿Sí? Pero bueno, necesitamos controlar este motor que es de combustión interna. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona una ECU, una computadora, un calculador de un vehículo? Nosotros sabemos que la ECU procesa señales de diferentes sensores para gerenciar, digamos, los actuadores, que los actuadores puedan trabajar. El calculador que controla el motor, como todo dispositivo electrónico que controla algún proceso, debe de tener un autodiagnóstico, capaz de alertar al usuario del vehículo cuando algún sensor, actuador o la propia ECU no está funcionando bien. El mismo lo conocemos como diagnóstico interno. Todo lo que maneja un proceso, todo lo que tiene que enviar órdenes, un televisor mismo, una pantalla, una CPU, cualquier módulo electrónico que tenga que controlar algo, tiene que tener un diagnóstico interno, sí o sí, porque tiene que ser capaz de saber cuando algo está andando mal. ¿Qué pasa? Hay determinadas señales a las cuales la ECU, vamos a decirlo así, perdona, ¿por qué? Porque no influyen directamente en la contaminación, por ejemplo, pero hay algunos procesos que la ECU no los deja pasar nunca por alto. ¿Por qué? Porque se pretende siempre contaminar menos. Para eso existe un sistema de inyección. El sistema de inyección no lo inventaron para complicarnos las vidas a nosotros los talleristas, los que vivimos en este rubro, en esta industria, digamos. Lo inventaron para que el auto contamine menos y gaste menos. ¿Por qué? Porque va quedando cada vez menos petróleo y porque estamos cada vez peor. Con la capa de ozono, con un montón de cosas. Entonces tiene que controlar esos procesos. ¿Por qué a veces, por ejemplo, con determinados errores, la luz del testigo de avería se enciende enseguida y a veces con algunos errores tarda 2 o 3 días en encenderse? Porque depende la importancia que tiene ese fallo. Entonces, volvemos. La ECU maneja unos sensores que están acá, que trabajan de forma analógica. La mayoría, hay algunos que trabajan de forma digital, pero la gran mayoría trabajan de forma analógica. Esa señal analógica son voltajes de 0 a 5 voltios,
variable, de 0 a 12 voltios, de 0 a 1 volt, van hacia la EQ. ¿Sí? La EQ del motor debe digitalizar esas señales para que el microprocesador, que sería el cerebro de la EQ, que es el que saca todas las cuentas que tiene que sacar para todos los estados, entienda esas señales y pueda otorgar una orden a los actuadores, por medio también de voltajes variables, por medio también de voltaje. Siempre tenemos presente el voltaje, ¿sí? Es la única forma de conducir la electricidad para que se entienda todo, ¿no? Obviamente. Borramos acá y pasamos de página. Acá tenemos dibujado algunos tipos de luces de check, que era lo que yo recién venía explicando, ¿no? Que se enciende cuando hay algún fallo en el sistema, ¿no? OBD. No sé qué concepto tienen o tenían a partir de hasta hoy, por ejemplo, de lo que significa OBD. Hay mucha gente que no lo sabe, porque ya nos acostumbramos desde un momento a decirle ficha OBD, esto OBD, el otro OBD, y nunca supimos o nunca tal vez investigamos a fondo qué significaba o qué significa la palabra OBD. OBD viene del inglés On Board Diagnostic. ¿Qué significa? Diagnóstico interno, diagnóstico embarcado. La traducción perfecta. En Europa se lo conoce como EOBD. Es una normativa, es una forma, es un diagnóstico, pero con la E, ¿por qué? Porque en Europa, European On Board Diagnostic. Uno de los principales objetivos de la implementación de sistemas de autodiagnóstico es asegurar un adecuado funcionamiento de todos los sistemas de control del vehículo. Estos sistemas son capaces de detectar problemas que afectan diferentes variables operativas y también el nivel de emisiones contaminantes, que es lo que vengo diciendo. Siempre vamos a tener presente la contaminación, los niveles contaminantes, todas esas cosas. Cuando el sistema de diagnóstico a bordo detecta una anomalía en el sistema, se almacena un código de falla en la EQ de motor. Como si estuviésemos hablando a lo mejor de otra EQ. En el auto siempre tenemos, hoy en día, en un auto medio alta gama, podemos encontrar a lo mejor de 25 a 30 computadoras. Cada una de ellas tiene un autodiagnóstico. A nosotros siempre nos importa más la de motor. ¿Por qué? Porque a veces una computadora deja de funcionar por algún motivo, pero no le para el auto al cliente. Sin embargo, cuando deja de funcionar o está funcionando mal la computadora de motor, sí puede haber algún tipo de problema, puede inclusive hasta funcionar mal el auto, ¿no? ¿Ahí se me escucha mejor? Bueno, volvemos, retomamos. Cuando el sistema de diagnóstico a bordo detecta una anomalía en el sistema, se almacena un código de falla en la EQ de motor. Y una luz en el tablero informa al conductor que un problema afecta al vehículo y que éste necesita ser revisado en un taller. Es la forma de transmitirle al cliente, al dueño, al usuario del vehículo, de que algo está funcionando mal. Todos ustedes seguramente experimentaron alguna vez
cosas impensables de determinadas personas que no tienen por qué saber nada del auto, pero bueno, hasta he visto hasta autos que andan en 2 cilindros y no se dan cuenta, a lo mejor que el usuario no se da cuenta que está andando mal. ¿Sí? Vibra, pero no sabe que está en 2 cilindros. Nosotros lo sabemos porque lo escuchamos cuando llega al taller, pero bueno, el usuario no tiene idea y tiene que tener una forma de saber que algo está pasando. Es esa bendita luz que tanto queremos nosotros, espero que ustedes también la quieran como yo, que nos da tanto dolores de cabeza en algunos casos, pero sobre todo nos da trabajo. Nos da trabajo porque asusta a la gente y muchas veces entonces viene y dice, me prendió la luz y ahora qué pasa, y bueno, esas cosas que pasan normalmente, ¿no? Volvemos. Vehículo y que necesita ser revisado en un taller. Que cuente con herramientas necesarias y adecuadas para intervenir la unidad de control del vehículo ECO. De manera tal de extraer los códigos de falla y asociarlos a problemas específicos. ¿Dónde lleva el usuario el auto? El auto del usuario lo lleva a un taller que está preparado con herramientas como por ejemplo un escáner, un comprobador de sensores, un osciloscopio, un tester, un multímetro, todo lo que necesites para saber que el sistema de inyección está andando mal. Bueno. Entonces, ¿qué significa la palabra OBD, OBD2 y EOBD? OBD, recién lo aprendimos, el que no lo sabía, mucha gente lo sabrá, es un repaso esto, ¿no? ¿Qué significa la palabra OBD? Ya lo sabemos. ¿Qué significa la palabra EOBD? Ya lo sabemos, European On Board Diagnostic. ¿Y OBD2? ¿Qué significa OBD2? ¿Será un conector? ¿Será ese conector? ¿Será este conector? OBD significa On-Board Diagnostic. OBD2 sería la misma normativa, el mismo OBD, pero de segunda generación, en el cual han hecho varios cambios en comparación del OBD, el OBD1, por ejemplo. EOBD y OBD2 son las dos normas que nos interesa más que nada hoy, porque es acá donde tenemos el trabajo, es acá donde tenemos los problemas grandes. El OBD1 ya prácticamente van quedando pocos autos y es acá donde nos vamos a centrar, ¿no? El EOBD es un conjunto de normas parecida a la OBD2, que ha sido implementada en Europa a partir del año 2000. Una de las características innovadoras es el registro del tiempo de demora del kilometraje desde la aparición de un defecto hasta su diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que aceleraron el proceso desde que, por ejemplo, poniendo un caso, empieza a funcionar mal una sonda lambda hasta que se prende la luz. ¿Por qué? Porque antes a lo mejor pasaban 2, 3, depende de qué sistema sea, pueden pasar 2, 3 días, hasta 20, 30, 40 kilómetros hasta que se prendía la luz. Bueno, esos procesos, en la normativa OBD2 se han apurado esos procesos para que bajo cualquier problema que haya, cualquier mal funcionamiento, la luz se encienda y el usuario pueda ir al taller. La normativa europea obliga a los fabricantes a instalar sistemas de diagnosis compatibles con los americanos, con conectores e interfaces estandarizados.
Los fabricantes también estarán obligados a publicar detalles de las partes importantes de un sistema de diagnóstico, de los cuales hasta ahora han sido propietarios. ¿Qué tenemos acá? En un momento dado, la normativa europea obligó a las casas automotrices, obligó a compartir datos de los sistemas de diagnóstico. Hasta ese momento no habían demasiados escáneres, siempre estaban los originales con sus conectores y demás. A partir de esta normativa europea, a partir de este momento, han empezado a evolucionar muchísimo los escáneres multimarca. ¿Por qué? Porque los fabricantes de escáneres multimarca empiezan a manejar datos, datos importantes que antes no tenían acceso. Esto recién se abre a partir del año 2000, 99, 2000, más o menos por ahí. Las directrices de la Unión Europea se aplican a motores de explosión nafta registrados en el 2000 y posteriores, y a motores diésel registrados 2003 y posteriores. Obviamente que si esto se puso en marcha en el año 2000, se empezó a tratar en el año 98, 99, que es cuando en el 2000 fue la fecha límite para dejar los conectores tipo originales, que eran, cada fabricante tenía el suyo, para pasar todos juntos a utilizar un mismo conector, que es el que conocemos hoy, el OBD2. Por eso vamos a encontrar autos 99 o 2000 todavía con conector viejo, o algunos con conector viejo, otros con nuevo, que es este acá. Famoso conector OBD. Hoy en día, ya que los fabricantes están obligados a instalar estos conectores de diagnóstico, han ampliado sus funciones para poder controlar y gestionar mucho más aspectos cotidianos del vehículo. Por ejemplo, se puede leer cualquier código de error que haya registrado la ECU, activar o desactivar funciones del vehículo, solicitar a la centralita, computadora, ECU, calculador del vehículo, que realice testeos en todos los sistemas, por ejemplo, tablero, ABS, inyección, encendido, etc., reduciendo así los tiempos de taller para la búsqueda de un problema, todo esto, y además varias utilidades más que se pueden suponer y no están confirmadas, como por ejemplo la reprogramación de la ECU para corregir errores en las cartografías, así como también un aumento de potencia. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Hoy en día, ya que los fabricantes, estando obligados a instalar estos conectores de diagnóstico, han ampliado sus funciones para poder controlar y gestionar mucho más aspectos cotidianos del vehículo. ¿Qué pasa con muchos autos de hoy en día? ¿Por qué hay tantos fallos del tipo de fábrica, tantos fallos frecuentes, tantas averías frecuentes? ¿Por qué, para ustedes, por qué pasan estas cosas? Pasan porque puede ser que no haya un control. Sí, puede ser que no haya un control estricto de cómo van a sacar un vehículo a la calle. Puede ser que a lo mejor las automotrices se tomen algunos permisos por el tipo de control que hay acá en Argentina, cosa que no pasa, por ejemplo, en otros países donde a lo mejor pueden haber problemas legales más severos. Y salen los autos sin terminar. Hoy en día el apuro de los fabricantes por sacar modelos nuevos, esta tendencia que va creciendo siempre de sacar un modelo nuevo por año, cada 2 años, máximo cada 3, 4 años, sí o sí, y el restyling, y el motor nuevo, y esto y otro, hace que los autos a veces, y esto nos lo dice nuestra experiencia más que nada, salgan a la calle para que los clientes los puedan probar. No los prueban más como antes en tiempo, no los prueban en diferentes
condiciones. Puede que prueben muchos modelos, pero no todos. Y ahí tenemos los fallos típicos, ahí tenemos las cosas que no han sido probadas. Para lo que sea hardware, sea mecánico, sea electrónico, siempre en una parte física, ¿sí? Por ahí pasan a veces algunas cosas por garantía, mientras están en garantía pasan por garantía, etcétera, etcétera. Cuando son problemas electrónicos, o de programación más que nada, cuando son problemas de software, ¿qué pasa? Tuvieron que dejar una puerta abierta para poder reprogramar la ECU por si acaso ese auto, como no ha sido probado del todo, con el desgaste del motor, con el pasar de algunos kilómetros, cambiara a lo mejor la contaminación y contaminara un poco más, o, por ejemplo, típicos fallos por ejemplo, estrategias que detienen el motor en un punto o en un lugar donde no deberían hacerlo, tuviesen que cambiarlo, no tener que cambiar la ECU, sino la programación que está dentro. Esto es lo que aclara en esta parte, que dice que varias utilidades más que se pueden suponer y no están confirmadas. Decimos así, suponer y no están confirmadas, porque obviamente que nadie va a salir a decir, este auto lo sacamos a la calle y no lo terminamos de probar bien. Sin embargo, nosotros sabemos que es así, porque estamos todos los días trabajando sobre algunos fallos que son típicos de no haberlos probado. Por ejemplo, la reprogramación de la ECU para corregir errores en la cartografía, así como también aumento de potencia. Bueno, esta parte creo que ya un poco la expliqué. Esto es lo que hace referencia a esta parte de acá. Y lo otro es que, por ejemplo, hoy en día, a partir del 2000, con la normativa EOBD o la OBD2, se empezaron a poder gestionar, controlar y probar algunos sensores, actuadores del auto, como también, por ejemplo, activar algunos actuadores a partir del escáner, cuando hacemos, por ejemplo, no leer valor en tiempo real, sino actuadores, en el modo actuadores, cuando queremos actuar algo, lo podemos hacer a través del escáner. Obviamente que no podemos hacer todo lo que quisiéramos, siempre tenemos ese límite que nos imponen los fabricantes de escáner, o el propio sistema. Muchas veces el fabricante de escáner pondría una función para que esa ECU haga algo, pero si la ECU no lo hace, igual no lo va a hacer el escáner, ¿no? Volvemos, vamos a seguir. El conector del sistema OBD2 tiene que cumplir las siguientes especificaciones según la normativa ISO 15031-3-3 del 2004. Esta normativa estipula que el conector para diagnóstico de OBD2 y EOBD debe de estar situado en el compartimiento de los pasajeros, cerca del asiento del conductor. Esto es contrario a los sistemas anteriores OBD, como decíamos antes, donde el conector estaba en el compartimiento de motor y cada marca tenía su formato de conexión. Normalmente el conector está situado detrás del cenicero o debajo del tablero, o en la consola central, detrás de la tapa que lo cubre. O, por ejemplo, en el caso del Logan, que lo pusieron en la guantera. ¿Qué quiere decir con esto? Que además de estipular unas normas, ya esta normativa prevé que el conector, además de ser estándar, esté en un lugar, digamos, estándar. ¿Para qué? Para que el mecánico pueda reconocerlo enseguida, pueda ver dónde está, ¿no? O en un lugar, o en otro,
no como antes que no sabíamos si teníamos el conector en el motor, adentro, afuera, un cable que colgaba por ahí que no sabíamos ni dónde estaba. O sea, antes era todo un poco más para las agencias, y esto lo que vino a hacer es permitirnos a nosotros que trabajemos de una forma un poco más estándar. Bueno, conector OBD y OBD, seguimos con esto. El sistema OBD2 utiliza un conector de 16 pines, tal como lo conocemos, aunque no todos están ocupados. Los más conocidos son, por ejemplo, el 4 y el 5, que son masa, el 16, que es el positivo, que va a alimentar el dispositivo que querramos conectar. En un primer momento solo conectábamos un escáner acá. Hoy en día conectamos no solo el escáner, conectamos muchas otras aplicaciones. El 7, pin 7, que es la línea K, línea de transmisión de datos, por este cable, por el pin 7, es por donde el escáner normalmente va a transmitir, va a ir a solicitar una avería, a solicitar en una dirección en concreto de la ECU un valor en tiempo real, por este pin, el 7. El 15, que es la línea L, recordemos que hasta no hace mucho no existía la línea CAN. Ahora vamos a tomar un poquito el tema de la CAN. Existía la línea K y la línea L. Era un sistema por el cual una ECU de motor se podía comunicar con otras ECU de motor o con un escáner, por ejemplo, ¿no? Bueno. El pin 6 y el pin 14, ¿qué son el pin 6 y el pin 14? El pin 6 es la K, la línea CAN H, y el 14 la línea CAN L, que es la famosa línea CAN, también de transmisión de datos. Antes los datos se transmitían por estos pines, ahora se transmiten por la línea CAN, en la mayoría de los vehículos. Sin embargo, en algunos vehículos vamos a notar que vamos a encontrar línea CAN y también la línea K. ¿Eso por qué? Porque a lo mejor algunas ECUs, no todas, algunas ECUs, puedo poner un caso que me acuerdo ahora, 7GF, Marelli 7GF de Fiat, que se está usando mucho últimamente en el Fiat Uno nuevo, en el Fiat Palio nuevo. Esa ECU dialoga con la body computer, que es la que debe darle la orden para arrancar porque está el inmovilizador, por línea CAN. Pero el diagnóstico hacia la ECU es por la línea K, o sea, por el 7. ¿Quién decide esto? Esto lo decide entre el fabricante del vehículo con el fabricante del sistema, con el que diseña, con el que provee, y lo que necesiten poner en un auto. Bueno. Entonces ahí tenemos una explicación más o menos de lo que es un conector o lo que vamos a usar de un conector. A veces vamos a encontrar cableado, por ejemplo, el pin número 3, en algún Citroën Peugeot, para ir a diagnosticar a la BCI tenemos que ir por este número, por este pin, el número 3, que vendría a ser una línea K también, una línea K de transmisión de datos, pero que no está en el 7, sino está en el 3. Vamos a seguir. Acceso a la información del sistema OBD2. Cuando el sistema almacena alguna información de error, nos indica, generalmente con una señal luminosa, la famosa lámpara que dijimos antes, que algo está funcionando incorrectamente y por tanto
es aconsejable que acudamos a un taller para que revisen el automóvil. Esto ya lo vimos antes. Esto vamos a ir haciendo un resumen, digamos. Una vez en el taller, el equipo de mecánico conectará al automóvil un escáner o lector de sistema OBD2 que le facilitará la información almacenada para poder comenzar a trabajar en el fallo. Hago hincapié en esto. Mucho hincapié hay que hacer esto. Que le facilitará la información almacenada para poder comenzar a trabajar en el fallo. Para poder comenzar a trabajar en el fallo. El código que el escáner nos lee es una ayuda, pero en la mayoría de los casos no es la solución. Ahí es donde empieza el diagnóstico. Ahí es donde tenemos el primer contacto con la EQ, para saber. Después nos tenemos que valer de lecturas en tiempo real, en otros casos de un lector de un osciloscopio, por ejemplo, o de un probador de algún tipo para probar algunas cosas, de un tester, de un multímetro. El escáner nos facilita la información almacenada para poder comenzar a trabajar en el fallo. A principios de los años 80, cuando se extendió el uso del sistema de diagnosis, cada fabricante era libre de incorporar su propio conector y utilizar los códigos de error que quisiera. Esto dificultaba mucho la utilización de este sistema para las reparaciones, o sea, el uso del escáner, ya que la inversión que se requería en los talleres mecánicos era altísima y poco práctica. Debían disponer de muchos escáneres, uno por marca, y de muchas tablas de código. Por ejemplo, gente que está empezando, que está esta noche acá presente en este seminario, no lo sabrá, porque no lo vivió, pero yo sé, porque vi que hay gente que lleva bastantes años ya con la inyección, que seguramente ha tenido un escáner que tenía varias tarjetas, varios cartuchos que se tenían que intercambiar, etcétera, etcétera. Y bueno, esto era por este motivo. Había un escáner, había una interfaz, había un aparato físico, pero cada marca tenía su forma de entender ese código de error de ese problema que tenía la ECU. Por lo cual era mucho más complicado que ahora, primero porque no habían conocimiento y segundo porque esto implicaba una traba, esto era una traba a facilitar las cosas, ¿no? Para que el uso de este sistema fuera práctico y viable, en 1996 se llegó a un consenso entre los fabricantes y se estandarizaron los códigos y el conector. Allí, un único lector de códigos y una tabla de errores. Se puede identificar un error en cualquier coche, independientemente de la marca que sea. ¿Qué hicieron? Unificaron los códigos, los famosos códigos de error, y sobre todo unificaron, estandarizaron los conectores también, que es importantísimo, ¿no? Porque de nada sirve tener un escáner y tener un conector distinto. Por ejemplo, vamos a poner un caso, un conector, el antiguo de Chevrolet, por ejemplo, y si con el escáner no teníamos ese conector, nunca íbamos a saber cuál era la línea K, cuál era el positivo, el negativo, la línea L. ¿Por qué? Porque no estaban esos datos y cada fabricante tenía su propio librito y hacía todo como quería, ¿no? Bueno. En el 2006 empezaron a entender, ¿no? Antes habrán empezado a entender de que esto se tenía que estandarizar porque se les volvía en contra inclusive hasta ellos, ¿no? Bueno. Seguimos. Un ejemplo de un código de falla.
el código que se unificó. El estándar SAE J2Q12 define un código de 5 dígitos en el cual cada dígito representa un valor predeterminado. Todos los códigos son presentados de igual forma para facilitar al mecánico y algunos de estos son definidos por este estándar y otros son reservados para uso del fabricante. Es decir, todos tienen 5 cifras, todos tienen una letra delante y todos tienen 4 números. ¿De qué depende la letra que tiene delante? De un código de falla DTC. Bueno, acá lo tenemos explicado. Si el código de falla proviene del motor, vamos a tener una P. Si el código de falla proviene de la carrocería, o sea, de la body computer, vamos a tener un código de error B. Si proviene del chasis o de la carrocería, vamos a tener un código C. Y si proviene de un problema de red, un problema de entendimiento, un problema de que no puede comunicarse, por ejemplo, con otros módulos, la P se va a convertir en U. Por ejemplo, como dice acá en este ejemplo, ¿no? El próximo dígito nos dice, si por ejemplo es un 0, P0, nos dice que es un código genérico, SAE, pero bueno, es un código abierto. Y si el segundo dígito es un 1, quiere decir que ese código de error pertenece al fabricante del vehículo. ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que me estén entendiendo bien. Entonces, tenemos primer letra, primer dígito, una P. Ya sabemos que tenemos un problema del motor. Segundo dígito, un 0. Sabemos que tenemos un código genérico. ¿Por qué tenemos código genérico y código del fabricante? ¿Por qué? Porque el fabricante está obligado, por una normativa, a presentar una serie de códigos de error, informaciones que permitan facilitar el diagnóstico, pero no todo. Entonces, como no está obligado a compartir todo, hay determinados fallos que se los guardan solamente para ellos. Una carta más que se juegan. ¿Qué es lo que comparten? Comparten solamente, a veces, en muchos casos muy diversos, ¿no? Pero en muchos casos comparten solamente todo lo que es referido a la contaminación, porque lo tiene que hacer sí o sí. ¿Qué se queda? Se queda con los códigos, los códigos que a veces nosotros intentamos con un escáner multimarca y o no nos lee nada, o nos lee solamente el código, o nos dice código reservado, y si vamos con un escáner del tipo de escáner original, encontramos que tiene un código y una descripción. Esos códigos están reservados para ellos. El próximo dígito, que en este caso es el 7, nos dice de qué tipo, de dónde proviene, de qué tipo de fallo es. Podemos tener fallos de combustión, podemos tener fallos en el encendido, podemos tener fallos en las emisiones, podemos tener fallo en la señal de velocidad del vehículo, podemos tener fallo en la salida de las computadoras. Muchas veces, en algunos casos en concreto, nos dice problema interno de la ECU. Bueno, ese tipo de código lo refleja de esa manera, y si este fuese así, en el P0, donde está el 7, vendría un 6. Tenemos también
en la opción 7 y en la opción 8, problemas de transmisión. No nos olvidemos que todos estos sistemas están creados en Estados Unidos, y en Estados Unidos las transmisiones son en un 95-99% automáticas, por lo cual son gestionadas normalmente por la misma computadora de motor o por otra computadora de la caja, pero que tiene diálogo continuo con la computadora de motor. Por eso, acá podemos ver que tenemos los subsistemas, tenemos el 1 y el 2, que son de combustión, y el 7 y el 8, que son tan importantes, que son de transmisión. En este caso, en el 7 tenemos un problema de transmisión. Los últimos dos dígitos son la descripción en sí de la falla. Nosotros vamos a saber que siendo P viene del motor, que siendo 0 es un código genérico, que siendo un 7 tiene relación con la caja, y el 04 a lo mejor nos estaría diciendo que hay una pérdida de comunicación entre la caja y en concreto el motor, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Puse un ejemplo por poner, ¿sí? Estos son los códigos de error. Yo creo que muchos de ustedes lo tenían que saber, pero bueno, como dije, se vienen muchas cosas lindas en estos seminarios online. Entonces lo que queremos hacer en estos primeros seminarios es volver a poner a todos más o menos en un nivel igual, para recordarles, en muchos casos, todas estas cosas que a lo mejor ya las sabían, pero recordarlas, refrescar la memoria para que puedan entender cosas mucho más importantes que se van a venir en breve. Seguimos adelante. ¿Es necesario recordar el significado de cada número de un código DTC? ¿Es realmente necesario? No es necesario. En un momento sí fue necesario, hace mucho tiempo atrás. Era necesario, ¿por qué? Porque si no, el escáner nos daba el código, solamente el código, y nosotros teníamos que ir a una tabla que estaba en un cuadernito, normalmente, todos los códigos escritos. Entonces, para no ir al cuadernito, nos tratábamos de acordar algunos, para saberlos de memoria, y bueno, así era el tema. Hoy no es necesario. ¿Y por qué no es necesario? No es necesario que usted recuerde esta codificación, ya que el software de un buen escáner le mostrará la descripción completa del código de falla. También se puede dar el caso en que haya código de falla almacenado en la ECU y que no activen la luz de indicación de avería, check engine. Esto se debe a que algunos códigos no relacionados con emisiones contaminantes pueden requerir más de una falla antes de ser almacenados. Esto es lo que veníamos hablando desde el principio, ¿no? Hay códigos que no tienen nada que ver con la contaminación, que tarda más tiempo, los deja que fallen 1, 2, 3, 5, 6, 7, a la 10ª vez que falló el sensor, recién ahí a lo mejor prende la luz. Es como que le da más posibilidades. Cuando se produce un fallo relativo a emisiones, el sistema OBD2 no solo registra un código, sino que también registra una instantánea de los parámetros de operación del vehículo, el estado de los sensores cuando pasó la falla, para ayudar a identificar el problema. Cuando se produce un fallo relativo a emisiones contaminantes, el sistema OBD2, la normativa, el sistema OBD2, no solo registra un código, sino que también registra una instantánea de los parámetros de operación del vehículo, el estado de los sensores, para ayudar a identificar el problema. ¿Qué quiere decir esto? En algunos casos, en algunos escáneres,
nos encontramos con un código de falla y además nos dice cuándo pasó esa falla, a qué revolución estábamos, por ejemplo, o algunos datos más. A lo mejor tenemos 3 o 4 datos de en qué momento se produjo ese fallo. A lo mejor podemos tener hasta la velocidad que pasó. Bueno, eso dependiendo de cada uno. Este conjunto de valores se conoce como datos capturados y pueden incluir parámetros importantes del motor, como las RPM, velocidad, flujo de aire, carga de motor, presión de combustible, temperatura de refrigerante, avance de encendido. Hay algunos fallos referentes a contaminación que se dan en algún momento en concreto. Por ejemplo, pongo un caso, un auto puede estar funcionando perfectamente, pero carga el cliente, el usuario carga combustible en una estación de servicio, que el combustible es malo, y se puede dar el problema de que se encienda la luz de avería por una mala carburación. Pero puede ser que se haya dado solamente una vez. Bueno, como no se va a volver a repetir muy rápido, nos deja esos datos capturados para poder ver qué pasaba en el momento que pasó ese error. Cómo estaban las revoluciones, cómo estaba la carga motor, cómo estaba el flujo de aire, y así tener un panorama un poco más amplio de lo que puede haber estado pasando. Protocolos de comunicación. Básicamente existen varios tipos de protocolos de comunicación para el sistema OBD2, con los cuales pueden comunicar los lectores de fallas. Los fabricantes han escogido qué protocolo utilizar y todos los vehículos que salen de su fábrica salen con el mismo protocolo, más el protocolo obligatorio estándar conocido como OBD2. Por lo tanto, es bastante más fácil trabajar con un escáner que pueda descifrar cada falla, los protocolos de comunicación que maneja, o por ejemplo, como por ejemplo un escáner que ponga un caso que pueda llegar a ser de la marca Texas, por ejemplo, ponemos el Nano, el TXT, pero puede ser también un Condistelec, puede ser un DEC, puede ser un Alphates, puede ser, hay muchos escáneres multimarca. Este tipo de escáner multimarca maneja 2 o más protocolos de comunicación, por lo general mínimamente 2 o más protocolos de comunicación. En este caso, por ejemplo, citamos estos escáneres para poner un caso, para poner un ejemplo. Estos escáneres, cualquiera de los dos, manejan todos estos protocolos que están descritos acá. ISO 91412, SAE J1850, SAE J1850 PWM, KWP 1281, KWP 2000, ISO 14230. Bueno, son normativas, son diferentes protocolos que van cambiando. Yo no quiero hacer mucho hincapié en esto porque es algo que probablemente no les interese demasiado, pero sí tienen que saber que existe más de un protocolo de comunicación. ¿Por qué? Porque en algunos autos van a ver que entrando van a tener unos valores en tiempo real, unos datos por ejemplo, instantánea en el caso de una avería y un código de error, y en otros van a ver que tiene mucho menos cosas para hacer, y bueno, eso es porque el escáner a lo mejor no tiene el protocolo que necesita para esa ECU en concreto, pero sí para un modelo hermano, primo de esa misma marca, porque a lo mejor usa otro protocolo. Esto es todo un enredo, por así decir, de forma criolla, de las casas automotrices que hoy ponen un sistema, mañana ponen otro, prueban otro, va otro, se terminaron las ECU, pusieron esta, se terminó la otra, ponen la otra, y eso pasa todos los días. Por lo arriba mencionado, a partir de ahora, podemos diferenciar el tipo de escáner que podemos adquirir en el mercado de diagnosis y así también comprender el precio de cada uno, ya que en muchos casos difieren muchísimo
y creo que hay mucha gente que no entiende por qué hay tanta diferencia entre un escáner chiquitito como es este. ¿Sí? Imagínense el tamaño de este escáner, que esto es un conector OBD, y un escáner más grande. Y dicen, ¿cómo puede ser que este chiquitito valga, a lo mejor a precio de hoy, cerca de 30.000 pesos? Y hay otro escáner igual, de tamaño, igual, que lo venden en Mercado Libre y vale 300, 400, 500, 600 pesos. ¿Cómo puede ser? Y puede ser porque acá está la diferencia. En todos los sistemas en el cual el escáner va a poder trabajar. Y cuanto más sistemas tenga, mejor, a más cosas vamos a poder entrar. Bueno. El escáner OBD de bajo coste, como decía antes, este conector, este escáner, es muy parecido a este tipo de escáner. Este es un LM, no sé qué versión. De estos escáneres hay un montón, hay infinidad. Hay chinos, taiwaneses, de todo tipo. Hay con su pantalla incorporada, hay tipo interfase. ¿Qué son en sí estos escáneres? ¿Por qué valen 500, 1000 pesos, 700? Contra otro escáner, a lo mejor, como puede ser, por ejemplo, un Condistelec, que vale a lo mejor 20 y pico mil pesos, un Texas, como dije antes, 20 y pico también pesos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde puede entrar y qué puede hacer ese escáner? Esa es la diferencia. Si nosotros nos vamos a basar en los fallos OBD, en los fallos, por ejemplo, del tipo de carburación, el tipo de fallo de contaminación, con un escáner OBD de este tipo, nos puede alcanzar. ¿Por qué? Porque la normativa OBD, ¿se acuerdan de lo que hablamos recién? La normativa OBD, los códigos que tienen que estar abiertos, fuera de los fabricantes, hacen referencia sobre todo a problemas de carburación, problemas que van a ir a hacer que el motor contamine más. Este tipo de escáner es especial para eso. Bajo coste y hace todo lo que tiene que hacer para eso. Ahora, cuando queremos un escáner que maneje otros protocolos, que maneje el protocolo también del fabricante, tenemos que ir a un escáner multimarca y multiprotocolo. ¿Para qué son útiles entonces este tipo de escáner OBD? Para algunas fallas, que por ejemplo, pongo un caso, está el taller lleno, el escáner bueno, digamos, el escáner multimarca, lo tienen en la parte donde diagnostican los autos, y está el taller lleno, y viene el cliente, y se le prendió la luz, y está el auto en la entrada del taller. Sirve tener un escáner de esto. Vamos con este escáner, se lo enchufamos, vemos qué código da, no borramos nada, simplemente vemos y le decimos, no, mira, podés seguir o tenés que dejar el auto sí o sí. Para esto sirve. Para ir a ver un valor en tiempo real, con estos escáneres podemos ver los valores lambda, las correcciones de la lambda en tiempo real, los podemos ver. Siempre estamos haciendo referencia a temas de contaminación. La sonda lambda trabaja directamente sobre ese tema. Entonces, el valor lambda, queremos ir a ver cómo está la carburación, queremos ir a ver la presión del múltiple, el MAP, sí, esas cosas. Podemos llevarlo, sirve, pero ¿es lo único que tenemos que tener en el taller? Yo considero que no. Yo considero que un taller tiene que tener también un escáner multimarca, multiprotocolo.
¿eh? ¿Por qué? Ese tipo de escáner, ya tiene incluido en el software un escáner OBD, no un escáner que se enchufa en el OBD, un escáner normativa OBD. ¿eh? Eh, entonces ya lo tienen porque se lo agregan, porque no les cuesta nada y bueno, lo dan con ese. Pero vuelvo a repetir, hoy muchos escáneres son interfaces, para no llevar la notebook y la compu o la computadora, el CPU que está en una torre donde está todo armado, con la impresora, con todo, no transportarlo y demás, puede servir un escáner de esto, puede servir, por el tema de la comodidad. Hasta un cierto punto nos va a hacer trabajar, hasta un cierto punto hay algunos que son más baratos, otros son más caros. Los más baratos te muestran solamente el código y tienes que ir a buscar el código en una tabla. Otros te muestran el código y alguna descripción del código. Sirven, sirven. Pero ¿hace falta solo esto? No, hace falta esto y un buen escáner. Seguimos un ratito más. Escáner multimarca y multiprotocolo. Por ejemplo, seguimos citando este caso. Son muy diferentes en su interior, aunque en muchos casos bastante parecidos por fuera. Son capaces de manejar diferentes protocolos, así como también pueden diagnosticar todo tipo de unidades de mando, como por ejemplo la EQ de motor, un ABS, un airbag, un tablero, climatización, etc. El escáner OBD va a poder entrar al motor, a la transmisión, a la body, a un problema de comunicación y hasta por ahí nomás. Con un escáner multimarca y multiprotocolo de este tipo, por ejemplo, como puede ser también un Constellet, como puede ser un DEC, como pueden ser muchas otras marcas de escáner, podemos entrar a todos los lugares que queremos, o nos permite el escáner, y ver muchas alternativas para poder diagnosticar bien el vehículo. ¿Por qué ponemos esta marca? ¿Por qué ponemos esta marca como ejemplo? Podríamos haber puesto un SPC, sí, lo podemos poner, es lo mismo, o sea, son escáneres multimarca y estamos hablando de tipos de escáner, de tipos de protocolos, de tipos de forma de diagnosticar. Porque es muy fácil confundirse con esta empresa, con esta marca. Tenemos un escáner chiquito, como el Texas Nano, que es un escáner. Esto es el conector OBD, así que imagínense que el escáner es muy chico, más chico que un paquete de cigarrillos, por ejemplo, para que se den una idea. Y tenemos un escáner, como es este, donde se conecta un cable, va a OBD, es interfaz y demás, que es 10 veces más grande que el escáner Nano. Por ejemplo, la gente se equivoca y dice, este es un escáner OBD y este es un escáner multimarca. No, los dos son multimarca. Porque sea chiquito, no quiere decir que sea OBD. Es pequeño porque usa la nanotecnología, porque los componentes con el cual está hecho es muy chico. De hecho, el BAS de Volkswagen, por ejemplo, es un escáner de este tamaño, y maneja parte del protocolo OBD, maneja también los protocolos los 4 o 5 protocolos que usa Volkswagen. ¿Qué quiero decir con esto? No todos los escáneres chiquititos son bajo la normativa OBD, y sí todos los que son grandes son normalmente multimarca y multiprotocolo. Pero hay una cosa que diferencia a los dos, del escáner OBD al escáner multimarca, y lo que lo diferencia, hablando siempre de escáneres comprados legalmente, digamos, hablando de escáneres que no sean copias, la diferencia grande que hay es en que el escáner OBD vale una quinta, vale un 5, no llega a un 10% de lo que pueda llegar a valer un escáner multimarca. ¿Por qué? Porque tiene una normativa que está publicada en un montón de lugares, que una persona electrónica con tiempo, con dedicación y con ganas puede hasta fabricarlo, porque hay hasta planos hechos como para hacerlo,
Y el otro lo hace una empresa que tiene que tener un montón de personas desarrollando, probando, etcétera, etcétera, etcétera. Esta fue la presentación de hoy. A esto le agregamos, por ejemplo, de que existen otras posibilidades de diagnosticar. Por ejemplo, este escáner que no sé si todos lo conocen, supongo que muchos sí. Este es el escáner famoso Lexia de Peugeot. El famoso escáner original de Volkswagen, y el famoso escáner original de Renault. Entonces, dijimos que existen, hasta ahora, nosotros conocemos dos escáneres, el escáner normativo OBD, el escáner multimarca, multiprotocolo, y ahora también les podemos sumar el escáner tipo original. Con uno de estos escáneres, casi nos convertiríamos en un servicio oficial, un concesionario, la parte de taller de un concesionario. Ya que en cada sistema que equipe la marca en cuestión, podemos hacer todo lo que ellos pueden hacer. Leer código de avería, codificar, programar, etcétera, etcétera. El gran problema, además de su precio elevado, es que trabaja solamente con sistemas de una marca sola, como por ejemplo marca o grupo, como por ejemplo dijimos antes que el Lexia trabaja solo con Citroën Peugeot, el BAS trabaja solamente con Volkswagen, la Clip, famosa Clip, trabaja con Peugeot, con Renault. Entonces, bueno, con estos escáneres casi nos convertimos en un concesionario. Casi. ¿Por qué casi? Porque depende de qué versión tenemos. Por ejemplo, si pudiéramos adquirir uno, que se sabe de sobra que se consiguen. ¿Y por qué casi? Porque lo único que no vamos a poder hacer, si tenemos un escáner de esto con la misma versión que tiene hoy, por ejemplo, el concesionario, lo único que no vamos a poder hacer es programar online. O sea, programar una EQ yendo con el escáner hasta el servidor, por ejemplo, de la casa automotriz en cuestión, a buscar un dato que necesitamos. Lo demás, lo que se puede hacer de forma local, lo podemos hacer todo. Todo, absolutamente todo. Por lo cual, una opción muy válida para alguien que, además de trabajar con todas las marcas posibles, como hoy requiere el mercado, hoy no le podemos decir que no a nada, quien se especialice en una marca en concreto un poco de más, por ejemplo, Citroën Peugeot, yo trabajo mucho con todas las marcas, sí, tengo un SPC que me cubre todo, sí, bien, pero trabajo muchísimo con Citroën Peugeot. Bueno, si tengo la posibilidad de adquirir un escáner del tipo original, voy a poder hacer muchísimas más cosas que el SPC con ese escáner, muchísimas más. Pero no solo por el SPC, hablo del SPC, como hablo del DEC, como hablo del Texas, como hablo del Alphatest, como hablo del Raster, como hablo de todos los escáneres multimarca que hay. ¿Por qué? Porque no hay un escáner mejor que el que fabrica, el que hace el fabricante, ¿no? Por lo general estos escáneres además trabajan hasta buscando el auto directamente por el código del chasis, o sea que no hay margen de error. Si le ponemos el número del chasis y entró, ya sabe qué auto es, qué sistema tiene, qué computadora de airbag tiene, qué versión tiene de software, qué tablero tiene, sabe todo. Entonces no hay margen de error. Ahí no hay margen de error. Cosa que sucede con los escáneres multimarca, porque, como dije antes, el fabricante, como no está obligado a dar todo, no da todo, da algunas cosas con las cuales los fabricantes de equipamiento multimarca trabajan, elaboran los protocolos,
y hacen que un escáner funcione. Ahora, no le dan todos los datos para saber ese modelo de auto en concreto, con cuántas versiones de ECU salió. A lo mejor de motor salió con una sola, pero a lo mejor de tablero pueden tener 3, 4, 5 tableros distintos en el mismo modelo de auto. Eso el fabricante sí lo sabe, porque a la hora de fabricar el auto, con su número de chasis, tiene que saber qué tiene puesto, pero no lo comparte. Por lo cual, siempre es bueno, si se trabaja en concreto en una marca más que en la otra, es bueno tener este tipo de stand. Si tienen la posibilidad de poder comprar. Que hoy hay muchas posibilidades, en un momento no se podían comprar, pero hoy hay muchas posibilidades, lo sabemos todo, lo dejo abierto al criterio de cada uno. Bueno, esta fue la presentación que preparamos para hoy. Volvemos a compartir la cámara. No sé si todos me siguen escuchando o no. Ahí no sé si me están viendo. Espero que esto les haya servido. Espero que este aporte que quisimos hacer hoy nosotros, a modo de entrenamiento mutuo entre ustedes, a modo de entrenamiento, espero que les pueda servir, que les haya gustado, espero que podamos hacer muchos otros más. Saco la cámara, ahí me lo pide Eduardo, porque dice que si conecto la cámara se ve mal. Saco la cámara, ahora la voy a prender para saludar solamente. Volviendo un poco al caso, espero que esto les haya gustado, espero que les guste. Vuelvo a repetir, si hubo algún error, les pedimos disculpas, porque estamos tratando de entrenarnos junto con ustedes en todo este sistema y de poder en un futuro ofrecer una solución mucho mejor. Una vez más, les vuelvo a agradecer a todos. Ahora voy a abrir el micrófono, si se quieren ir despidiendo. Les vuelvo a agradecer a todos los que estuvieron presentes en este seminario. De parte mía y de parte de todos los que hacemos EduTech, ProLab, JLP Inyección, y toda la gente que tiene que ver con este proyecto. Nosotros somos la cara visible, pero acuérdense que hay mucha gente trabajando para que esto se dé. Gente que hace que nos podamos conocer, que se dedica, por ejemplo, a vender productos, estas cosas. Entonces, bueno, una vez más, muchas gracias, abro los micrófonos, si se quieren ir despidiendo, espero que les haya gustado, seguramente el miércoles que viene será mucho mejor. En la semana irán recibiendo por email los datos de lo que vamos a tratar, de lo que vamos a dar, para ver si les interesa. Y en breve, estamos trabajando mucho sobre eso, van a poder rever este tipo de seminario todas las veces que puedan, cada uno desde su usuario. Abro los micrófonos y así se pueden despedir el que quiera y bueno, espero haber estado a la altura de esta tecnología nueva que se viene, de este sistema, y una vez más, el próximo será mucho más lindo y seguramente mucho mejor. Vas aprendiendo, podemos quedarnos tranquilos. Bueno, de mi parte, yo soy José Luis. Les agradezco mucho que hayan participado. La verdad que me gustó mucho cómo se dio. Se entendió bastante bien.
no hubo problemas de comunicación, más que nada de sonido, por lo menos de mi parte, porque escuché todo. Así que bueno, les agradezco a todos que nos hayan escuchado y que hayan estado acá robándole su tiempo para poder escucharnos. Bien, este es el comienzo, para nosotros es un gran comienzo y es un muy buen comienzo. Se va a dar para bien de todos. Así que bueno. Aprovecho a saludarte. Chao, gente. Nos vemos. Saludos de Claudio y Marcelo que están acá. Un abrazo para todos. Nos vemos el miércoles. Chao, chao.